Dios les bendiga y les guarde. Qué bueno que podemos estar una vez más hoy reunidos, ¿verdad? En el Instituto de Formación Cristiana Antioquía. Te hablaba Vicente Quiñones, profesor, ¿verdad? Y director académico del instituto. Hoy vamos a estar trabajando la segunda clase del primer trimestre, que se titula, comienza hoy, ¿verdad? Pentateuco, lo cual son los 5 libros que escribió Moisés, ¿verdad? Y entiéndase Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Vamos a estar trabajando con esto hoy. Así que rapidito vamos a comenzar con esta clase. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, que es por siempre. Y te rogamos, te suplicamos que tú te glorifiques, Señor, y que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro en esta clase que vamos a estar hoy nosotros trabajando. Que tú seas nuestro maestro por excelencia y nos enseñes tu verdad y tu justicia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. El Pentateuco, profesor Vicente Quiñones, celular 787-618-2479, Instituto Antioquía, @gmail.com. Vamos rapidito repasando un poco, ¿verdad?, de lo que se dio en la clase de introducción a la Biblia. La Biblia tiene 66 libros, de los cuales 39 comprenden el Nuevo Testamento. En la Biblia, ¿verdad?, de los protestantes evangélicos, ¿verdad? Recuerden, la católica tiene más libros, los que se conocen como, para nosotros, apócrifos, para ellos deuterocanónicos. El Nuevo Testamento es igual, tiene 27 libros. ¿Ok? La división del Antiguo Testamento, según los evangélicos, ¿verdad? El Pentateuco contiene 5 libros, que son los que vamos a estar comenzando hoy a estudiar: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los libros históricos contienen a Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Los libros poéticos contienen a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Los profetas mayores contienen Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores contienen a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ok, hay una notita aquí que dice: note, los judíos los dividen en 3 grupos: la ley, los profetas y los escritores. Y de esto hablamos también en la clase anterior, es para que usted tenga ese conocimiento. O sea, que ellos tienen 3 divisiones y la distribución de los libros son los mismos libros, pero están distribuidos en otra forma y agrupados en otro formato, ¿verdad? Gloria a Dios. Continuamos. Ok, ¿por qué es importante? Esta parte me gusta de la clase porque hay gente que menosprecia, hay gente que ignora, hay gente que no estudia el Antiguo Testamento, y aquí vamos a ver por qué es importante. El Antiguo Testamento es importante porque, y dice, contiene, 1, profecías sobre Cristo Jesús. Isaías nada más tiene como 300 profecías sobre Jesucristo, y muchas de ellas se cumplieron, la mayoría al pie de la letra. Otras no se han cumplido porque son para el tiempo final, pero se van a cumplir como se cumplieron las primeras. Eso es solo Isaías. Hay muchas más profecías sobre Jesucristo. O sea que por eso es importante el Antiguo Testamento, porque nos está hablando de algo, en muchos casos, que se profetizó muchísimos años antes, como el caso de Isaías, que fueron 600, 700 años antes de Cristo, y se cumplió todo al pie de la letra. O sea que esto hace que nuestra fe se levante, ¿verdad? La iglesia, el misterio de la iglesia está escondido ahí en el Antiguo Testamento. Profecías sobre los tiempos finales, profecías escatológicas, están ahí, que algunas de ellas ya se cumplieron, otras todavía esperan cumplimiento. Promesa de Dios para su pueblo, y ahí hay muchísimas promesas en los Salmos, muchísimas bendiciones, ¿verdad? Que muchas veces no queremos cumplir, no queremos nada del Antiguo Testamento, como los 10, pero sí queremos las bendiciones, ¿verdad? Esa parte sí la queremos siempre. Gloria al Señor Jesús. Declara el propósito de Dios y muchas otra información que levanta nuestra fe. O sea que el Antiguo Testamento es bien importante. De hecho, el Nuevo Testamento no es otra cosa que el cumplimiento mayormente de lo que se dijo en el Antiguo. Por lo tanto, es súper importante. Ok, el idioma original, y esto también repasando, ¿verdad? Porque esto se habló en la clase de introducción a la Biblia.
casi todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, solo algunas partes del libro de Daniel, que son el capítulo 2, versos 4 al capítulo 7, verso 28, algunas partes de Esdras, capítulo 4, verso 8 al capítulo 6, verso 18, y capítulo 7, verso 12 al verso 26, y un verso de Jeremías, el verso 11 del capítulo 10. Estos fueron escritos en arameo. Y repasando también, recuerden, el arameo es una lengua hermana del hebreo, ambas son lenguas semíticas, ¿verdad? Que vienen de el personaje Sem, uno de los hijos de el hijo mayor de Noé, ¿verdad? Que fue el que recibió la bendición de el Noé. Ok. Las versiones antiguas de la Biblia, esto ya lo habíamos también, estamos todavía repasando algunas cositas. Y me gusta repasar porque en el repaso usted lo que ya sabía, pues se le vuelve a grabar más, ¿verdad? Le hace clip. Versiones antiguas de la Biblia, las versiones griegas, que son la versión de los 70, como yo le mencioné, se conoce también como la Septuaginta, la de los 70. Esta es data de más o menos del 250 antes de Cristo, o sea, una versión bien antigua. Pero el problema, recuerden, hablamos del problema de esta versión con respecto a los judíos ortodoxos, ¿verdad? Que estaban en Jerusalén, los más celosos, no la aceptaron porque fue escrita en Egipto por judíos egipcios, o sea, judíos que nacieron en Egipto, que se criaron allá en Egipto, y que estaban influenciados por la cultura helenista, o sea, por la cultura griega. Y entonces ellos, los judíos que estaban acá en Jerusalén, ¿verdad? De los que se mantuvieron, el grupo pequeño que se pudo mantener, no aceptaron esta versión, y como respuesta, después del 90, después de la destrucción del templo, se reúnen en Yadnia y hacen un canon, ¿verdad? Donde excluyen aquellos libros que nosotros los conocemos como apócrifos y los católicos como deuterocanónicos, porque estos libros fueron traducidos del griego al fueron traducciones, perdón, fueron traducciones hechas escritas en griego, fueron escritos en griego, no fueron escritos en hebreo, fueron escritos en griego, por lo tanto, y fueron escritos fuera de Palestina. Ellos no les reconocen inspiración divina a estos libros, y los evangélicos y los protestantes tampoco. De hecho, no solo eso, estos libros, muchos de ellos tienen cosas que no están en armonía con el mensaje de la Biblia, de la palabra del Señor. La versión de Aquila en 150 después de Cristo, la versión de Teodosio en el 150, entre el 150 y 200 después de Cristo, la versión de Símaco aproximadamente de 200 después de Cristo. Entonces, estas son las versiones griegas. Ahora, hubo una traducción en siriaca, una traducción siriaca, versión siriaca que fue en el 150 al 200 después de Cristo, que se conoce como la Pechita, la Biblia Pechita. Esta Biblia es buena. Los que en verdad tengan interés en meterse en esto, yo les recomiendo que si pueden conseguir una versión de la Biblia Pechita en español, que las hay, es muy buena, y puede complementar la Reina Valera o la otra que usted use. Es una versión muy buena, y tiene el Antiguo Testamento, viene del verso masorético que se conoce, que es el códice, ¿verdad? Que se estableció en Yadnia por los judíos, o sea que no tiene la influencia helenística que tiene la versión de los 70, la versión de la Biblia de la Septuaginta. Los targumes son traducciones tomadas de la tradición oral en la sinagoga. Hay varios de ellos. El Targum de Onekelos, traducción literal del Pentateuco al arameo, del 100 al 300 después de Cristo. El Targum de Jonatán, traducción de los profetas al arameo, ¿verdad? Son segmentos bíblicos nada más que se tradujeron entre el 200 y el 300 después de Cristo. Versiones latinas, la antigua latina, traducción literal de la versión griega de los 70, o sea, sale de la versión de los 70, y versión de Jerónimo, que es la Vulgata latina,
en el 405 después de Cristo, y esta por mucho tiempo fue la versión oficial de la Iglesia Católica Romana, y la estudiaban, la administraban en latín en todo el mundo, o sea que mucha gente no entendía, podía entender la Biblia, aún los mismos sacerdotes, muchos no entendían este lenguaje, ¿verdad? La versión, esa es ok, esa fue la última. Esto es repasando, esto no le pongo, sí es para cuestión de refrescarle la memoria, pero no va a estar en los exámenes para que no se vayan, ¿verdad? Pensando, asustando desde ahora, solo quiero repasar. Pentateuco se compone de 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad? ¿Qué significa Pentateuco? Pentateuco es lo mismo que la ley, es lo mismo que la ley de Moisés, son diferentes formas de llamar ese conjunto de libros, la ley mosaica y la Torá. Pentateuco, la Torá es lo mismo. Y la Torá, que es el nombre original, significa acometer, dar un tiro, y el significado es dirigir el tiro. O sea, yo tengo un objetivo, lo que si pudiéramos traducirlo en lo que significa en español, el objetivo, ¿verdad? Para ello, ¿verdad? Dar el tiro, acometer, hacia dónde voy, el objetivo, ¿verdad? Bueno, o como dice aquí, de aquí el significado de Torah es la guía para dar en el blanco, para conseguir el objetivo. Dios quiere que nosotros consigamos el objetivo, que es la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Y así desde el principio comenzó con este libro por medio de Moisés, con este conjunto de libros, ¿verdad? Eh, el autor de los 5 libros que componen el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, todos son atribuidos a Moisés por la gran mayoría de los estudiosos y críticos. Y hay mucha evidencia en los mismos escritos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, evidencia de la autoría. Aquí yo tengo una lista de ellos, no los vamos a mirar todos, pero vamos a mirar varios de ellos. Pero aquí tenemos que Josué, capítulo 1, verso 7, Jueces, capítulo 3, verso 4, Segunda de Crónicas, verso 25 al 4, capítulo 25, verso 4, Esdras, capítulo 6, verso 18, Malaquías, capítulo 4, verso 4, Mateo, capítulo 8, verso 4, Marcos, capítulo 7, verso 10, y capítulo 10, verso 5, Lucas, capítulo 20, verso 37, Juan, capítulo 5, verso 45 al 47, y Juan capítulo 7, verso 19. Vamos a mirar 3 de ellos por lo menos. Vamos a ver lo que dice en Jueces 3, 4. Jueces 3, 4. Ok, Jueces 3, 4 dice así. Jueces 3, capítulo 4, dice de esta forma. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. O sea que ven, ya en este tiempo, mucho tiempo después de Moisés, en Jueces, ya todavía se usaba en los mandamientos, ya estaban compilados, se estaban preservando y lo seguían, ¿verdad? Y aquí se cita que Moisés fue el lápiz, ¿verdad? Dios fue el que lo dio, pero Moisés fue el lápiz que lo escribió, fue el escritor, ¿verdad? El secretario, si podemos llamarlo de esta forma, ¿verdad? Vamos a buscar otro más, vamos a buscar en Esdras. Esdras capítulo 6, verso 18. Y repito, hay más, esto es una pequeña muestra. Esdras capítulo 6, verso 18, usted lo puede buscar en su libro si quiere también, ¿verdad? Y después, si quiere buscarlos después con calma todos, pero vamos a ver 3 hoy. Esdras capítulo 6, verso 18. Para que usted vea que la palabra del Señor, pues, ella misma se confirma, ¿verdad? Y la mayoría de los libros que están aquí han sido confirmados por los otros, no se confirman a los otros. Algunos tal vez no se confirmen como así literalmente, pero el contexto del libro, el mensaje del libro se confirma con los demás. Esdras capítulo 6, verso 18, dice de esta forma. Esdras 6, 18. Dice así. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases,
para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Okay, Esdras, mucho más luego de los jueces, vemos que todavía el libro de Moisés estaba como guía, y ese libro de Moisés era el canon ya para ellos, o sea, la palabra de Dios se consideraba ya. Por eso estos libros pues entraron al canon sin ningún problema porque ya habían sido confirmados. Vamos a ver uno del Nuevo Testamento, vamos a ver qué dice Marcos capítulo 7. Marcos 7, 10. Marcos 7, 10. Gloria a Jesús. Marcos capítulo 7, verso 10. Dice así. Ok, dice así Marcos 7, 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. O sea que vamos viendo que se reconoce que Moisés fue el que escribió, donde se dice esto, ¿verdad? Que está en el Antiguo Testamento, en uno de los libros de Moisés, en donde se listan los 10 mandamientos que están en varias partes, en dos lugares del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es en Éxodo capítulo 20, 21, en Deuteronomio capítulo 5, 16, en Éxodo 21, 17 y en Levítico 29 se repite este mandamiento, ¿verdad? Y fueron libros que Moisés fue el que los escribió. Ok, volvemos entonces acá. Entonces vemos que estamos bien seguros que Moisés fue el que escribió esos primeros 5 libros, lo que se conoce como el Pentateuco. Evidencia de la autoría, ya eso es lo que estamos hablando. Vamos adelante. Ok, ahora vamos a ver una división del libro de Génesis. Una división del libro de Génesis por temas principales, ¿verdad? Y se puede dividir en esas secciones que vamos a mirar. La primera es la creación. La creación abarca del capítulo 1 y el 2. El capítulo 3 se dedica a la caída del hombre, nos habla de la caída del hombre. Del capítulo 4 y 5 nos habla de la descendencia de Adán. O sea que aquí vamos a las famosas genealogías que muchas veces nos son un poco aburridas, pero vamos a ver que hay mucha información interesante en la genealogía y se puede aprender también de ella muchas cosas. Después del capítulo 6 al 9 es el relato de Noé y el diluvio. Del capítulo 10 al 11 vamos a estar viendo la descendencia de Noé y la torre de Babel. El capítulo 12 al 25 vamos a ver el relato de Abraham e Isaac. Los capítulos 25 al 36 el relato de Jacob o Israel. Y del capítulo 37 al 50 es el relato de José, ¿verdad? Hijo de Israel, hijo de Jacob, ¿verdad? Que vemos que se puede dividir ese libro de Génesis en estos bloques, o sea que ahora vamos a entrar a cada bloque y vamos a ir tratando de aprender algo de cada uno de ellos, ¿verdad? Aquí en el relato de la creación hay unas subdivisiones, ¿verdad? Vemos el universo y su contenido, que está del capítulo 1, versos 1 y 2, y el verso 3. El hombre y su habitación, el capítulo 2, versos 4 al 25. Después, en la caída del hombre, que está en el capítulo 3, y se encuentra en el capítulo 3 del 1 al 6 y el 10. Y la desobediencia y expulsión, el capítulo 3, versos 1 al 24. Entonces, pues, el caso de Caín y Abel está ahí también, ¿verdad? El capítulo 4 del 1 al 25. La generación de Adán, aquí volvemos otra vez, genealogías, capítulo 4 al 6, como hablamos. El diluvio, ¿verdad? Que es el caso de Noé, comienza en el capítulo 6 al capítulo 8, ¿sí? El nuevo principio del hombre, también comienza en el capítulo 8, verso 20 en adelante, hasta el capítulo 11, ¿verdad? El pacto con Noé y sus hijos, la torre de Babel, el capítulo 11, versos del 1 al 9, y como le decíamos, Sem, ahí que viene semítico de Sem, que fue el hijo mayor de Noé, fue el que recibió la bendición, y de ahí viene los hijos de Israel, salen de esa línea, ¿verdad? Esa línea de descendencia. Como decimos, de los buenos. Sem era el bueno. Can, recuérdenlo, Can era el malo. Can fue el que vio a su padre en una situación, ¿verdad? Y lo que hizo fue burlarse y no hizo lo que debía de hacer.
y por eso fue maldecido, y la maldición cayó sobre su nieto, que era Canaán, Canaán, y por eso la heredad de Canaán es verdad, Dios se la quita y se la da a la descendencia de Sem, ¿verdad? Eso fue parte de la maldición que echó su padre Noé. Ok. Vamos entonces ahora a comenzar ya de lleno en lo que es Génesis, la creación, capítulos 1 al 2. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy, pero vamos a darle a esto. Ok, dice, la palabra Génesis significa origen o comienzo. Génesis del 1 al 2:25 es la creación del universo y su contenido, ¿verdad? Por cientos de años los científicos nos han hecho creer, al menos al mundo secular, que la Tierra y el universo provienen de una gran explosión o Big Bang, como se conoce, ¿verdad? Estamos hablando de la creación, por eso tenemos que hablar de este tema hoy. Pero si usted se pone a pensar bien en esto, un Big Bang, una explosión, que primero, ¿de dónde salió la explosión? ¿Quién originó la explosión? Alguien tiene que haberla originado, porque una explosión no ocurre sola. Bueno, puede haber sido un accidente, ¿verdad? Que unos gases tropezaron, eso puede ser, puede haber sido. Ahora, ¿por qué los gases se estaban moviendo? ¿Quién impulsó los gases? ¿De dónde salieron? Alguien tuvo que comenzar la actividad. Esa es una de los puntos que yo señalo, ¿verdad? Que está un poco flojo, ¿verdad? En las teorías de los científicos. Pero hay otro más. De una explosión, de las explosiones, yo creo que 100% de las explosiones que ocurren, lo que crean es un desastre y un caos y un desorden. La explosión de la bomba atómica destruyó a Japón. A algunas islas de Japón, ¿verdad? Hiroshima y Nagasaki y Hiroshima, ¿verdad? Las destruyó. No las construyó ni desarrolló, nació alguien de ahí, al contrario, murieron muchas personas y muchos quedaron desfigurados y quedaron con muchas condiciones. Una explosión no crea, destruye. Entonces, es algo que no tiene sentido. Una explosión que cree cosas, ¿verdad? Él dice, ahora, yo puedo decir que alguien con poder creó un impulso, movilizó, creó una dinámica, ordenó una dinámica, alguien con poder comenzó un movimiento que comenzó a crear las cosas. Eso es otra cosa que podemos hablar, ¿verdad? ¿Cuál fue el proceso que Dios usó? No, yo no lo conozco y los científicos tampoco lo conocen, ¿verdad? Ellos creen que eso fue una explosión y de ahí todo cayó en su sitio, ¿verdad? Pero ellos lo explican de una forma, como les digo, no tienen una teoría básica, una teoría numérica, una teoría física que pueda demostrar lo que ellos alegan de que esta explosión creó todo. Es una suposición y la aceptamos como buena, ¿verdad? Dice la palabra, pero la palabra de Dios es fiel y precisa cuando dice que por la orden de Dios fueron creadas todas las cosas. Dios dio la orden y los ángeles o alguien con inteligencia, alguien con sabiduría, puso cada elemento, cada cosa en su sitio para que se creara algo, para que se creara vida, para que se creara una galaxia, para que se creara el sistema solar y que la Tierra estuviese ubicada a una distancia precisa de forma tal que con los calores del Sol no nos permitieran tener vida y al contrario nos ayudasen a promover la vida. Eso es algo que no se hace a lo loco, que no se crea a lo loco. Alguien tuvo que dar esas instrucciones y yo entiendo que Dios dio las instrucciones y dice que Jesucristo y los ángeles que hacen su obra hicieron todo este trabajo, ¿verdad? De crear este universo preciso, perfecto, para que se pueda sostener la vida animal y vegetal, ¿verdad? Ok, en los últimos 50 años se han levantado un gran número de científicos conocidos como creacionistas, que están usando la ciencia para probar que lo que dice la Biblia es verdadero y están teniendo mucho éxito. Mire, esto no es parte de la clase, pero para los que deseen, ¿verdad? Experimentar un poco y buscar, si desean conocer más acerca de esto, visiten http://www.creacionistas.com o http
www.answersingenesis.org. Y ahí usted, y en español SP, y ahí usted va a ver cómo muchos científicos, doctores, gente bien brillante, ahora están usando la misma ciencia para comprobar que lo que dice la Biblia en cuanto a la creación y en cuanto a la formación de la vida es correcto. ¿Ok? Ahora ya no son científicos nada más que en contra, sino científicos que Dios le ha dado esa sabiduría y están usando la sabiduría que Dios le ha dado para demostrar que la Biblia, y están teniendo mucho éxito. Miren, ya anteriormente, esto no es nuevo. Primero se creía que la tierra era plana, pero la Biblia, antes, muchos años de que naciera, antes que naciera Cristóbal Colón, en el libro de Isaías, lo dice que Dios está parado sobre la redondez de la tierra. Ya la Biblia lo había dicho. Ya Dios había dicho que la tierra era redonda y los hombres creían otras cosas, los filósofos creían otras cosas. Colón, no sé si fue que por accidente que lo descubrió o si no, o si vio la Biblia, leyó y ahí sacó que era redonda y entonces demostró que así era, ¿verdad? El ciclo hidrológico también está en la palabra del Señor. Está descrito que el agua viene, sube del mar al cielo, desciende a las montañas, se recoge por los ríos y vuelve al mar. Eso está en la Biblia. Y eso después Da Vinci dice que él fue el que descubrió el ciclo hidrológico. Tal vez también lo buscó en la Biblia, ¿verdad? Pero ahí están muchas cosas, muchos misterios que están en la palabra del Señor y que la ciencia las ha contradicho, pero a la larga ha tenido que entonces reconocer la ciencia que la palabra del Señor es correcta. Bendito sea el Señor. Seguimos. Ok. Génesis, hombre y su habitación. Ya hablamos algo de la creación, ¿verdad? Vamos a Génesis. Hay unas teorías ahí todavía, volviendo a lo de la creación, que se creen, los que creen que Dios creó todo en 7 días literales. Yo creo que Dios tiene poder para hacerlo, pero no necesariamente puede haber sido así, porque también la Biblia nos enseña que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que puede ser que Dios tardó 7000 años en crear la tierra. Esa es una otra, ¿verdad? Usando argumentos bíblicos, porque la palabra de Dios en varias ocasiones menciona que para Dios un día es como 1000 años. O sea que un día de Dios son 1000 años, pues en 7000 años Él creó todo, si se usa esa teoría. Y hay otras más, hay diferentes teorías, pero esta no es la clase para eso, es una clase mucho más avanzada. Así que vamos a continuar, es un tema, ¿verdad? Para que usted lo tenga, las diferentes teorías que hay, unas bíblicas, otras no bíblicas, unas mezcladas bíblicas con algo de, hay un grupo que cree en una creación evolutiva. Eso yo todavía lo estoy cuestionando, pero hay hasta eso que existe en la iglesia. Génesis capítulo 2, verso 4, capítulo 2 capítulo 2 al capítulo, versos 4 al 25, el hombre y su habitación. Los científicos seculares han establecido como la ley, la teoría, como si fuera una ley, la teoría de la evolución de Darwin. Esto es interesante porque ellos han establecido esto como una ley y una ley se supone que tenga que corroborar. Para poder ser una ley, usted establece una teoría, una hipótesis, una teoría y tiene que probarla, tiene que demostrarla para que se convierta en una ley. Bueno, ellos ya la llaman como si fuera una ley. Es una teoría y una teoría sin probarse no es ley, pero ya la han adaptado, esto se ha adaptado como la verdad en las escuelas y en la universidad. Esto se ha tomado como algo indiscutiblemente cierto. Yo tengo varias preguntas para este tipo de personas que piensan en esto, ¿verdad? Mire, una de ellas, en cuanto a la evolución. Si los simios y los monos evolucionaron a ser hombres, si eso es cierto, ¿por qué todavía hay muchos monos? Esos monos, entonces, es selectiva la evolución. Algunos decidieron evolucionar y otros no. ¿Ve? O sea, me siguen mi punto. Si los monos evolucionaron para ser hombres, ¿por qué todavía hay monos? ¿Por qué los demás, unos decidieron no evolucionar y otros sí? Ahí hay un punto que tenemos que me hace pensar, ¿verdad? ¿Por qué unos monos sí evolucionaron? Es como también dicen que el león y el gato, que salió del gato y fue creciendo y se hizo gato, el gato se hizo león. Ese es otro. ¿Por qué algunos todavía hay gatos? Porque hay gatos decidieron quedarse pequeños, unos decidieron quedarse pequeños, unos decidieron ser león, otros ser puma, otros ser tigre. O sea,
Pero esto suena mucho más, para mí, suena mucho más lógico pensar lo que dice la Biblia, que Dios creó diversidad. Y dentro de la diversidad hay diferentes familias de animales con diferentes características, aunque sean, es un grupo que se parece, pero no necesariamente quiere decir que uno salió del otro. Eh, eh, los científicos que cuestionan, que plantean, ¿verdad?, la evolución del hombre, usan esto mismo, cogen diversas especies de, de animales que tienen, en este caso, ¿verdad?, los simios son los más que se parecen al hombre en su fisiología, y cogen una serie de animales diversos que se parecen y los ponen en una fila y los van poniendo como que se va formando, como que van transformándose eh, en ese sentido, ¿verdad? Pero ¿por qué todavía entonces hay simios? ¿Por qué todavía hay monos? ¿Por qué no ocurre esto? Ahora, de que el hombre haya cambiado, de eso no tenemos duda. De que el hombre haya cambiado, del hombre primitivo al hombre de ahora haya cambiado, eso es cierto. Pero eso no creo que sea evolución. Eso no es una evolución, eso es una adaptación. O si la evolución es adaptación, pues es una adaptación a sus condiciones climatológicas, a su medio ambiente, a cómo tenía que ganarse la vida. Los hombres primitivos tenían que pelear con bestias gigantes, o sea que tuvieron que desarrollar una fuerza, tuvieron que desarrollar unas destrezas, unas corpulencias, y eso es parte de su medio ambiente. Ahora, según el hombre, pues fue facilitando su vida, pues entonces ya no se veía forzado a desarrollar musculaturas, a desarrollar destrezas físicas, y entonces se va haciendo más sedentario y ya no es aquel hombre tan fuerte y corpulento. Eso yo lo veo como que tiene sentido, pero de que sea un mono que se cambió, ahí todavía, y cómo se hizo inteligente de la noche a la mañana, cómo recibió la capacidad que tiene el hombre, ¿verdad? Y ahí es que entra Dios en juego, ¿verdad? Porque Dios nos dio algo diferente a ellos. Dios nos dio la conexión con Él, y de Él viene toda la sabiduría, y el hombre es sabio y es inteligente porque eso lo da el Señor. Gloria al Señor. Seguimos. Los nuevos científicos creacionistas están derribando los argumentos falsos de los evolucionistas y probando que la Biblia es veraz, ¿verdad? Como mencioné, los que tengan interés en esto para enseñarlos en su iglesia o en su grupo de ministerio, usted vaya a aquellos enlaces que yo le proporcione y ahí puede nutrirse, ¿verdad?, de información para defender, ¿verdad?, nuestra fe. Continuamos. Ok. Comenzamos entonces en Génesis 4, del 8 al 15, Caín mata a Abel. En Génesis 4, del 25, 4:25, nace Set, ¿verdad?, que fue el tercer hijo, el hijo que le dio, digo, de los que nosotros conocemos, Adán Eva Adán, el tercero, ¿verdad?, por Abel, que murió. Y dice que cuando nace Set, los hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová, de Yahvé. Cuando nace, o sea que fue un hijo, pues, en sustitución a aquel que también agradaba a Dios. Abel, cuando daba sus sacrificios, los hacía de forma agradable al Señor. Entonces vemos aquí la descendencia de Adán y Eva, Caín, los nombres que menciona la Biblia, Caín, Abel y Set. Otros hijos e hijas tuvieron muchísimos más. Recuerden que ellos vivieron muchísimos años. Adán vivió 900 y pico de años. Ya mismo yo creo que lo tengo por aquí, pero en todo ese tiempo tuvieron hijos y hijas. O sea que ese tiempo, y ya mismo vamos a hablar también de por qué ellos vivían tanto tiempo. Esto no lo he mencionado, lo voy a mencionar ya mismo. Pero estos otros hijos e hijas, unos nacieron luego, y yo entiendo, no lo dice la Biblia, pero yo entiendo, no lo dice explícitamente, pero se puede tal vez demostrar que sí la Biblia lo infiere en alguna forma, que antes de que nacieran Caín y Abel, ya Adán y Eva habían tenido hijos. Esto no, vuelvo y repito, no es una enseñanza bíblica, no es para que usted lo crea como algo bíblico, es algo que yo entiendo que es posible que ellos habían tenido hijos antes, ¿verdad? Antes, en su inocencia. Recuerden que ellos estaban en el huerto de Edén inocentemente, eran como dos animalitos que no tenían malicia, pero los animalitos tienen instintos, ¿verdad? Y se procrean, y Dios los había echado a procrearse, ¿verdad? Entonces, de hecho, Dios le había dado orden de que se procrearan, de que se multiplicaran. Entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo que puede ser posible
no estoy diciendo que sea así. Es posible, no me vengan a entender mal después y malentender. Puede ser que sí, puede ser que no, no es algo bíblico. Que Adán y Eva sí habían tenido hijos y más tarde usted va a ver que se habla en Génesis que las hijas, los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y puede ser que se esté refiriendo a eso, que el hombre cuando Adán y Eva es echado del huerto se le abren los ojos y entonces comienza a conocer, a discernir lo que es el bien y el mal, comienza a tener un entendimiento y entonces ese hombre se mezcla con los hijos de Adán y Eva de de antes de, antes de que la muerte llegara a ellos, ¿verdad? De que se le pegaran a contar los días, y esos eran como animales. Entonces hubo una mezcla y de ahí dice que salieron gigantes y bueno, eso lo vamos a ver luego, ¿verdad? Eso más tarde está en Génesis, pero quiero, ¿verdad? Presentarle esa posibilidad de que Adán y Eva es posible que hayan tenido hijos, es posible. Por eso quiero que para la semana que viene, por favor, necesito que me comuniquen qué horario y qué día, porque necesito una discusión. Quiero que ustedes reaccionen a estas cosas, ¿verdad? Y si tienen algún verso, a lo mejor me pueden aportar a esta discusión, ¿verdad? Ok, entonces, continuamos. Vemos entonces ahora la genealogía. Capítulo 4 al 6 son aburridos, genealogía, pero hay que leerlos como quiera. Pero si usted lo lee, va a poder hacer un diagrama como este. ¿Verdad? En este diagrama usted ve que Caín y su mujer, que tal vez fue una de sus hermanas mucho antes de que él naciera, cuando todavía sus padres estaban en la inocencia, puede ser, y ahí salió, de algún sitio tenía que haber salido, ¿verdad? Enoch, tuvieron a Enoch, pero no el Enoch el bueno. Ponga atención, esto sí, esto puede salir en un examen, lo de Enoch, porque hay dos Enoch, este no es el único. Y hay dos Lamec también, ponga atención. Tuvieron a Enoch, Enoch tuvo a Irak, Irak tuvo a Meusael, Meusael tuvo a Metusael, Metusael tuvo a Lamed, fue el primero en desobedecer a Dios y tuvo dos mujeres, ¿verdad? Fue el primero que aquí comenzó la maldad a entrar, ¿verdad? Porque mire, de Caín, ¿de dónde viene la descendencia de Caín? Lamec tuvo dos mujeres, una se llamaba Ada y la otra Sila, y de Ada tuvo a Jabal y a Jubal, y de Sila tuvo a Turbacaín y a Nama, y a Nama. O sea que esta es la descendencia, y de hecho Nama fue una mujer, todos los demás fueron varones, esta fue mujer, pero vemos que Lamec, el descendiente de Caín, está en la Biblia, fue el que tuvo dos mujeres, ¿verdad? Y que habla y se jacta de su maldad en un momento. Ya mismo vamos a verlo. ¿Ok? Continuamos. ¿Ok? Ahora vamos con la descendencia del bueno. De Set. Hasta vamos hablando allí de la descendencia de Caín. Ahora vamos a hablar de la descendencia de Set, que era el bueno, y su mujer. Esto está en Génesis, capítulo 5, de 6 al 31, ¿verdad? Y de esta forma, pues para mí que es más entretenida ver la genealogía de esta forma que leerla, ¿verdad? Leyéndola, pues uno se aburre un poco. Pero Set y su mujer tuvieron a Enos, y tuvieron hijos e hijas más. Pero por la línea de Enos fue que vinieron los buenos, los que, bueno, no los buenos, sino no necesariamente que los otros eran malos, sino que estos eran los elegidos por Dios para seguir transmitiendo su promesa y su bendición. Enos, Cainán, Maalali, Jared, Enoch. Enoch es el bueno, el que fue transpuesto, ¿verdad? O sea que vimos que Caín también, si vamos para atrás. Para atrás a esto. Ahora. Ok, mire. Vemos que Caín tuvo un Enoch también, pero este Enoch de Caín no es este mismo Enoch que vino de la línea de Set, y este Enoch es el que fue transpuesto, el que caminó con Dios y Dios se lo llevó porque andaba conforme a la voluntad de Dios y se agradaba de
de la voluntad del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces después Matusalén, que fue el mayor, el hombre que vivió más tiempo, y dice la Biblia que fueron 969 años que vivió Matusalén. Después de él fue Adán, el otro que estuvo más tiempo, que duró más tiempo. Después de Matusalén, pues tenemos a Adán, que duró también 900 años largos, ¿verdad? Pero este fue, el dato es que Matusalén estuvo 969 años. Ya mismo vamos a hablar de esto, de por qué, lo que yo entiendo, ¿verdad? Porque repito, esto tampoco es lo que yo entiendo, que puede ser la razón por la cual duraban tanto tiempo. Después de Matusalén viene Lamet y después viene Noé, ¿verdad? Y de ahí comienza la nueva historia de Noé, la nueva, pero vienen del mismo linaje de Set, ¿verdad? Ok. Antes de entrar en lo de Noé, vamos a volver para atrás, quiero hablar por qué duraban tanto tiempo, ya que hablamos de Matusalén, que vivió 969 años, Adán vivió 900 y pico de años. Lo que yo entiendo, ¿verdad? Mi entendimiento de esto es que estos, recuerden cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ahí no había muerte. La muerte entró cuando ellos pecaron, cuando ellos desobedecieron a Dios, entró la muerte por medio de la enfermedad. O sea, entró el pecado abre entrada para la muerte. El pecado permite que entre la muerte. Y la muerte se realiza por medio de la enfermedad. Y de que pues, también los animales comenzaron a atacarse unos a otros. Eso no ocurría antes. No, los animales no habían depredadores, pues de ahí comienza la depredación. Pero al hombre también las enfermedades comienzan poco a poco. Al comenzar poco a poco, fíjense, imagínense, era un mundo que estaba perfecto, que no había ningún tipo de virus, ningún tipo de enfermedad. Y entonces ahora, al entrar el pecado permitir que comienzan entonces las enfermedades, las bacterias, los gérmenes a deteriorar. Dios le dijo, recuerden, Dios le dijo a Adán, el día que pecares, le dijo así, literalmente, el día que pecares morirás. Pero sabemos que el día que pecó, él no cayó muerto, estirado. Ahora, él murió instantáneamente espiritualmente. Oiga esto bien. Él murió espiritualmente al instante que él pecó, se separó, su comunión con Dios se fue y su espíritu murió. Por eso Pablo dice que nosotros andábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Pablo dice que andábamos muertos en delitos y pecados porque cuando estábamos sin Cristo, nuestro espíritu está muerto porque está desconectado de la fuente de vida que es el Señor, ¿verdad? Y cuando aceptamos a Cristo, volvemos a nacer. Por eso es nacimiento, nacemos, pero ¿qué nacemos espiritualmente? Nos conectamos una vez más a Dios y tenemos vida y tenemos propósito y es diferente todo, ¿verdad? Pues eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Ellos estaban conectados y se desconectaron al pecar. Murieron espiritualmente, pero físicamente no. Entonces la muerte física va a llegar más tarde. Y recuerden, mire, no, ningún hombre pasó de 1000 años. El más cerca que estuvo de 1000 años fue Matusalén, 969. Adán estuvo cerca de eso, pero no. Ninguno llegó a 1000 años. Ahora recuerde, la Biblia en varios lugares nos enseña que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahí se cumplió la palabra de Dios en Adán cuando le dijo, el día que pecares, los 1000 años que pecares, ese día vas a morir. Murió el mismo día, el día que nosotros conocemos, ¿verdad? En el tiempo que nosotros conocemos espiritualmente, pero tardaron 1000 años, que es el día de Dios, para que muriera físicamente. O sea que se cumplió la palabra. Murió en un día, que son 1000 años para Dios. Pero los 1000 años de nosotros es un día para Dios. Murió en el día de Dios. Ok, volvemos. Quería que tuvieran eso. Y entonces, poco a poco, según las enfermedades siguieron proliferándose, se fue reduciendo la edad y la longevidad de ellos. Por ejemplo, ya Noé murió a los 600, no llegó a los 1000, murió, yo creo que llegó a 600 algo, no estoy muy seguro, después lo protejo bien, pero Noé yo creo que se quedó en 600 y pico de años y después siguió reduciéndose la edad del hombre. Ok. Vamos a hablar de Noé un poco y ya acá yo creo que por ahí vamos a dejar la clase ya mismo por hoy. Hemos avanzado algo, ¿verdad? Estamos en el capítulo 5. Noé y su mujer.
Eso está en Génesis 5:32. El diluvio ocurre el diluvio, el relato del diluvio está en los capítulos 6, 7 y 8. Esto es bastante largo. Vamos a mirar algo rapidito de Noé. Vamos a Génesis capítulo 5. Capítulo 5:32. Vamos a... Ok. Mire, dice así. Capítulo 5, 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró, mire, a los 500 años, engendró a Sem, a Can y a Jafet. Teniendo 500 años, engendró a 3 hijos. Y dice el capítulo 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. ¿Ves? Aquí entonces el Señor reduce, pero por medio de infecciones, enfermedades, plagas, se reduce el tiempo de vida. Se redujo a 120 años después de este punto. O sea que habían unos que Dios eran hijos de Dios y otros hijos de los hombres. Dice, pues más adelante habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. O sea que aquí hay dos teorías, ¿verdad? Ese capítulo 6 de Génesis hay dos teorías ahí y una de ellas es lo que yo mencioné, que se consideraban hijos de Dios aquellos que venían por el linaje escogido y se llegaron a las hijas de los hombres que eran que venían de descendencia de Caín. Esa es una. La otra vertiente es que muchos también plantean la posibilidad o la teoría de que estos hijos de Dios no eran hombres, sino que eran los ángeles, y que los ángeles, pues, tuvieron sexo, los ángeles caídos tuvieron sexo con mujeres, y de ahí salen estos fenómenos gigantes. Es otra teoría, ¿verdad? No es que la Biblia lo enseña así, es algo que se saca de ahí, ¿verdad? Pero es posible, yo no digo que no, ¿verdad? Yo no digo que no, y yo no lo sé todo, o sea, yo no sé cuál de las dos teorías sea la correcta, pero son cosas que nosotros tenemos que considerar, ¿verdad? Y ver cuál es la que pensamos, ¿verdad? O entendemos que es la más correcta. Entonces, de ahí es que viene cuando ocurre esto, que salen los gigantes, que hay esta depravación, ¿verdad? Por eso muchos entienden que fue, ¿verdad? Y había perversión porque Dios tenía unos escogidos, o eran los descendientes de Sem que se pervirtieron, o eran los ángeles, ¿verdad? Y salieron estos gigantes, eh, y, y entonces de ahí dice el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea que Noé fue el único que Dios vio su corazón y entendió que tenía buen proceder, ¿verdad? O sea que vemos entonces que de los hijos de Noé, que tuvo más, ¿verdad? Se salen estos tres, Sem, Can y Jafet. Después vamos a estar hablando de ellos. Por hoy vamos a dar la clase hasta aquí, pero quiero ir atrás un poco y mencionar el caso de Caín y Abel.
Caín y Abel es un caso interesante que es bueno que lo analicemos y lo estudiemos, porque el proceder de ellos, ¿verdad? El proceder de, yo lo debía haber hecho antes, pero vamos a ir un momentito atrás, a Caín y Abel. Ya saben que nos quedamos ahí en los hijos de Noé. El caso de Caín y Abel, capítulo 4, verso del 8 adelante, Génesis 4, un capítulo ahí. Miren, voy a leer parte nada más y explicar esto y hasta ahí lo vamos a dejar por hoy. Caín y Abel. Dice así, vamos a leer el relato y lo explico y hasta ahí llegamos. Dice así, el verso 3, capítulo 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ya Dios había establecido, porque el primer sacrificio lo hizo el mismo Dios, ¿verdad? Cuando dice que cogió unos animales y con eso vistió a Adán y a Eva. Y ya le había enseñado que para hacer los sacrificios tenía que ser con animales, no con viandas, ¿verdad? Entonces, dice que Caín tomó del fruto de la tierra una ofrenda para Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ella, o sea, lo mejor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y descayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, no serás enaltecido. En forma de pregunta, si hicieres bien, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a tu puerta. O sea que ya el pecado estaba fondándolo. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín, entonces ya la maldad estaba ahí, pero miren, lo primero que hizo Caín mal fue que Caín fue mezquino, le dio a Dios lo peor. Ahí dice que le dio de lo que él sembraba, me imagino, si era ya un poquito más duro, maceta, a lo mejor cogió las frutas que ya no servían, y eso fue la ofrenda que le dio a Dios, lo que no servía, lo que él iba tal vez hasta botar, se lo puso como ofrenda a Dios. O sea que Caín nos enseña algo y es que fue un profano, que no conocía a Dios, que no pensó que podía con cualquier cosa complacer a Dios y profanó, ¿verdad? En su sacrificio a Dios fue un profano. No discernió la santidad de Dios ni discernió que Dios se merece todo lo mejor. Por eso Abel, por lo contrario, le dio el mejor de sus frutos, ¿verdad? Y es una enseñanza para nosotros esto de Caín y Abel. Por eso quise regresar atrás porque se me pasó. Pero volviendo acá, nos quedamos entonces en esta lámina que es la 14 de Adán y Eva y sus descendientes, y nos vamos a quedar ciertamente en la genealogía. No, perdón, ya pasamos de esta genealogía, ya pasamos de aquí, nos quedamos aquí en la genealogía de, de Noé, lámina 17, genealogía de Noé. Ok, pues hasta ahí lo vamos a dejar. Recuerden, espero que me dejen saber qué día podemos discutir. Quiero incorporar en las clases la discusión, es para su beneficio, ¿verdad? Pero necesito que ustedes pues me dejen saber para yo poder buscar un consenso y establecer un horario que sea satisfactorio para todos. Dios me los bendiga y me los guarde mucho, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por esta clase. Permite que tu Espíritu Santo nos deje usar estas herramientas para gloria tuya y edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los guarde muchos y nos vemos el lunes. Continuamos con estas clases.